Bueno, llegó el martes después de una devaluación. Algunos dicen devaluación, los medios de comunicación masivos no dicen nada, dicen que es un reinicio, bueno, tienen otros títulos, el nuevo dólar y, y otras características que la verdad es que son súper interesantes, cómo se buscan formas de no decir que fue una devaluación, ¿no? Con un dólar 1400, ya lo había hablado ayer, obviamente las expectativas apuntan a ese dólar. Todos, algunos, incluso se estaba comentando de que se están comprando dólares por el sistema legal y se están vendiendo en el blue porque hay una pequeña diferencia que produce ganancia. Esto nos hace acordar a las épocas de, qué sé yo, Tato Bores, hablando de cómo uno iba a comprar en una ventanilla y se salía corriendo y vendía dólares en la otra ventanilla y después iba a buscar en otro. Bueno, por ahí lo pueden buscar a Tato Bores si se quieren entretener un poco, hablando de que esto ya se hizo un montón de veces y se va a seguir haciendo siempre y cuando no nos demos cuenta que la deuda es dañina para la Argentina. Este tipo de deuda que sirve solamente para alimentar el sistema financiero y la especulación que hay adentro, ¿no? Si esto fuera para construir puentes, hacer rutas o construir algún sistema que ayude a la población en algo o nos permita progresar de alguna manera, sería bueno, pero estas deudas son absolutamente malignas y esto la mayoría de los compañeros lo saben. El que no lo dice es porque está jugando para ellos. Bueno, nos encontramos en esto. Vamos a ver algo que hizo Milei hablando acerca de la deuda y el tamaño de la deuda que vamos a llegar, sumada a la que le debemos al FMI con Macri. Y después vamos a ver cuáles son las intenciones que se persigue detrás de esto. Milei hablando, esto es un resumen de Ari del Destape. Vamos a ver qué es lo que decía Milei sobre la deuda con Majul. A la mañana temprano, conversando con Luis Majul, ¿sí? ¿Y qué le dijo? A ver, vamos a escucharlo. ¿Por qué dice que va a ser distinto? ¿Cuál sería la diferencia en términos reales? Luis, esto no lo viste nunca en tu vida. Y eso es la gran diferencia de este programa con todos los otros programas del fondo. Nosotros sobrecumplimos todas las metas que nos planteó el ajuste. Fondo. Nosotros fuimos armamos un programa con el Fondo Monetario Internacional que no es para financiar al fisco, no es para financiar desequilibrios monetarios, está armado para recapitalizar el Banco Central. Vos fíjate que nosotros dijimos que la medida recapitalizar el Banco Central. Consiguiéramos recapitalizar el Banco Central, lo iba a hacer explotar antes. Cepo aumentaban, y yo siempre me comprometí que si yo tenía 15.000 millones de dólares en la mano, que era lo que necesitábamos para abrir el cepo, lo abríamos. Bueno, y el programa que conseguimos es un programa por 44.000 millones de dólares. Bueno, 44.000 millones de dólares según Milei. Milei exagera todo. Sabemos que es una persona fisurada emocionalmente, que tiene problemas. Vamos a verlo después al final también con otra parte más de este resumen y alguna otra noticia que le voy a agregar, obviamente. Entonces no hay que agarrarse exactamente lo que dice, pero sí, bueno, lo está amplificando, lo está agrandando, lo está exagerando para, no sé, ellos lo toman como un logro a esto. Y eso es el tema de que la población y los compañeros no entienden. Yo escucho conductores que están diciendo que hay deudas buenas. Deudas buenas sería construir algo, hacer puentes, calles, rutas, centrales hidroeléctricas, no sé, algo que mejore las condiciones del país. Pero tomar deuda solamente para una bicicleta financiera no es buena, y el FMI viene a eso, siempre viene a cubrir los baches financieros y no de progreso nacional. Eso lo hace en todo el mundo y lo interesante es que lo está haciendo en Argentina. Estuvo el secretario del Tesoro norteamericano en estos días. Cuando tienen un país, ellos, Estados Unidos, está prendido fuego con esto de los aranceles que hizo Trump. Todo el mundo le está llamando al teléfono de este buen hombre y él decide venirse a la Argentina y pasarse unos días, ¿no? Interesante, ese es el nivel de importancia que tiene la Argentina en este sistema, cuidado, ¿no? Un mundo que dicen que va a ser tripolar, yo lo tomo como tal, China, Rusia, Estados Unidos, con una Europa en retroceso, pero es importante también en esto como factor en estas modificaciones que va a haber. Pero igual Estados Unidos más aislado, cada vez más solo y con más problemas financieros por el tema del endeudamiento monstruoso que tiene, ya directamente impagable. Y bueno, esto está produciendo unos movimientos interesantes y bueno,
no vienen por dólares, porque los dólares los tienen ellos, tienen la máquina de imprimir dólares, ellos vienen por otra cosa, por extraer recursos y por limitarnos en todo y esclavizarnos. Vamos a hacer la bolsa de sangre de este intento de salir a flote de Estados Unidos. Esto es lo que decía Milei entonces de la deuda que tomó, pero vamos a ver algunas cosas que decía Milei. Primero, habló un poquito del ajuste y decía que estaban cumpliendo con todas las metas anteriores a las metas que se los pidiera el Fondo Monetario Internacional o Fondo Monetario Imperialista, como le digo yo, como habían cumplido con las metas. Vamos a ver qué pensaba acerca del ajuste de Milei antes de ser presidente, incluso de ser candidato, con Chiche Helburn en un reportaje. Cuando vos emprendés un ajuste de estas magnitudes en un contexto donde no hay confianza, ese aumento de ahorro no se transforma en inversión y por ende el nivel de actividad económica cae y eso tiene consecuencias negativas en el plano social porque te aumentaría el desempleo, los pobres y los indigentes. Bueno, eso es lo que pensaba antes. Vamos a ver qué pensaba del FMI. Menos y la economía va a crecer cuando menos. el fondo nos prestó 57.000 millones de dólares, no crecimos un pito. Pero es que no. El mundo nos dio plata y no crecimos, no crecemos, pero porque no les interesamos al mundo. A ver, el Fondo Monetario Internacional le prestó plata a Argentina sin que Argentina sea digno de crédito. Sí. Y ahí, digamos, y ahí hay una cosa muy interesante, porque está lo que era la situación del ala política del Fondo Monetario Internacional, su cara visible, Christine Lagarde, y lo que estaba, digamos, el ala técnica, Lipton y los que venían abajo. Vos fíjate esto, Argentina no era digno de crédito. El staff técnico del dijo, fondo no hay que darle la plata. no quería darle la plata. Sin embargo, Argentina recibe la plata por vía de Trump. ¿Por qué? Porque era un préstamo, digamos, visto desde un lado político, ¿sí? Para evitar que volviera el kirchnerismo. Pero hay que pagarlo con quinto, no con No, obvio, claro. Pero entonces, ¿qué hace? El fondo le da ese apoyo contra lo que decía el staff técnico. Ahora, fíjate vos qué crueldad las cosas. Digamos, a partir de este desastre que Argentina no puede pagar, ¿a quién le hubieras volado la cabeza? ¿A Lagarde o le hubieras volado la cabeza a los técnicos? A Lagarde. Bueno, ¿a quién salvaron? A Lagarde, la mandaron al Banco Central Europeo. ¿Y sabes a quiénes echaron? Al equipo técnico. Al equipo técnico. ¿Te das cuenta? Es decir, en el fondo, los políticos nunca pierden. Bueno, hasta en contra de Trump se tiraba en esa época. Veamos cómo lo criticaba con esta ayuda que le dieron a Macri a través del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, bueno, los manejes del fondo, ¿no? Cómo cambian. Pero la patología de Milei, lo que me causa gracia, ¿no? Que sea tan cambiante y que no se inmuta, es una cara de póker, no tiene problema, un caraduro absoluto, es un sociópata con la característica de ser muy manipulador, de mentir, de acomodar, de desdecirse, de desdecir, y sin inmutarse, un día dice una cosa, el otro día dice otra. Antes el Fondo Monetario era malo, ahora son buenos, y ahora hasta sale a festejar este nuevo préstamo, este endeudamiento, que solo va a servir para la bicicleta. Cuando abrieron esta posibilidad de que, miren lo dañino y lo diabólico de este plan que están haciendo, que lo primero que hicieron es abrir la compra de dólares para la gente. ¿Qué hace la gente? Va a compra, hace lo que se ha hecho siempre. Hay por ahí un video de Tato Bores diciendo que en esa época se compraban dólares en una ventanilla, corría otra ventanilla, se vendían, volvían a comprar dólar y volvían a vender, y esa pequeña diferencia entre el peso y el dólar les resultaba una ganancia. Eso es el blue, y lo que han hecho esta maldad principalmente es para que baje el blue, porque la gente está comprando por ventanilla en el banco y va y lo vende al blue, y se hace una pequeña diferencia, decían, de 50 pesos por dólar, que por ahí en los niveles de pobreza que tenemos hoy es una entradita. Bueno, esto está haciendo que el dólar blue baje, y esto va a ser noticia en todos los diarios, en todos los portales y en todos los medios de comunicación que conocen, como un logro del gobierno, ¿no? Que esté bajando el blue. Pero esto es el nivel de locura y el nivel de cómo se va esta plata por la alcantarilla directamente, ¿no? Este préstamo, lo que sí nos va a quedar la deuda, y vamos a ver también un poquito más adelante cómo nos va a afectar y cuál va a ser el método de saqueo después de todo esto, que tiene que ver con este secretario del Tesoro que nos ha visitado, ¿no? Vamos a ver qué decía, cómo Milei estaba festejando con un cantito ayer con Fantino, un chupamedias niveles estratosféricos,
estoy hablando de Fantino, y que todo el mundo sabía que esto, al recibir el dinero, Milei iba a terminar. Dice que fue una entrevista de casi 5 horas, fue una locura, ¿no? Así que imagínense el nivel de medicación que uno tiene que tener para hacer un tipo de reportaje de este tipo. Pero bueno, es una apreciación nada más. Veamos el festejo de Milei con un canto que dice que se estudió. ¿La sabés la canción? No, para que me la cante, pero la tenés. Y sí la aprendí. Decime que 44.000 millones más, según el Milei. cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DNI La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Se tira cuando TN Tu y La opinión Nación. te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Dejé este pedacito. Bueno, lo pusieron creativos. Siguen con las analogías violentas, ¿no? A mí es algo que me llama la atención, como todo el tiempo la analogía tiene que ver con el sometimiento. ¿Sí? El mandril, si no se dieron cuenta hasta ahora, es un mono con el culo rojo, o sea que ha sido sometido violentamente, sexualmente por alguien, y la doma es lo mismo. Todo el tiempo es un discurso violento sobre los discursos de los demás. Bueno, es interesante esto. Dejé esta última parte porque la verdad es... dicen que a Milei lo maltrataba el padre, violencia física. No sé qué otro tipo de violencia habrá tenido, pero se ve que está muy influenciado por el tema de la violencia sexual también. Y siempre recurre al mismo ejemplo, ¿no? Siempre con el mandril, con ese sometimiento de que se hablaba hacia el final del resumen que puse, y siempre homosexual, ¿no? Así que es complejo, pero bueno, vemos que una persona fisurada con niveles de cero empatía, o sea, no se siente relacionado con el prójimo, no necesita relacionarse con el prójimo, solo con un poco de allegado, que creo, de nuevo, la hermana a la que están protegiendo todos los medios de comunicación, incluso los políticos. Incluso se habla de que políticos muy conocidos han tenido conversaciones para no hablar de la hermana de Milei. Pero lo que va a llevar a este país a ser una republiqueta africana prácticamente, con los niveles de deuda que vamos a tener. 47.000 con Macri, ahora 44.000, yo calculo que va a ser menos que eso, pero igual, ya con los 20.000, 12.000 que llegan hoy, es un nivel de deuda estratosférico. ¿Con qué fines? Los fines tienen que relacionarlo y entenderlo, o sacar información principalmente, o lo he hecho yo, de esta nota que hablé ayer un poquito, en resumen que hice, del secretario del Tesoro que almorzó con empresarios argentinos, dice, argentinos, de verdad, no dice cipayos, dice empresarios. Bueno, otra modificación del término, pero son empresarios argentinos que pertenecen a diferentes empresas que tienen mucho relación, y vean, porque se ha hablado, y ustedes saben que yo lo sigo mucho, Guillermo Moreno, que se habla de esta guerra que hubo entre el nacionalismo y la globalización, que es esta guerra que parece que hay en el mundo, y que yo siempre digo tengan cuidado porque son las dos riendas de lo mismo. O sea, el caballo se llama sistema financiero, tiene una rienda por la izquierda y una rienda por la derecha. Entonces hay que tener cuidado porque seguimos estando, parece diferente, pero para mí es lo mismo. Y para entender esto de este almuerzo hay que ver con quién almorzó, además que se juntó con Milei, con parte del equipo económico argentino. Pero quería leer un pedacito de esta nota de Infobae, perdón, y ver con quién se reunió el secretario del Tesoro. Dicho sea, entre paréntesis, homosexual él, lo conté ayer, casado y con 2 hijos que salen de este matrimonio por vientres subrogados. Dicho sea de paso, Milei había dicho que este tipo de matrimonios eran pedófilos, pero parece como que esto no afecta, otra vez,
pongo en relieve como una persona de derecha y una persona que tendría que ser woke. No les importa mucho y se abrazan y festejan algunas cosas, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso de ser demasiado extremistas y pensando que estamos haciendo la cosa bien cuando en realidad estamos jugando, mejor dicho, estamos bailando con la música que nos ponen. Entonces dice sobre ese almuerzo, dice, participaron del almuerzo apenas 7 empresarios. Presidente, ojo, que esto es fundamental. Presidentes y CEOs de importantes empresas argentinas, algunas norteamericanas con operaciones en el país. Estuvieron Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energética. Federico Eleuaut, presidente de Citi Argentina, banco. Ojo que finanzas metido ahí. Pierpaolo Barbieri, ojo con este punto, fundador de Ualá. Esto es una fintech, una billetera virtual, ¿no? Con mucho movimiento en la Argentina, competencia de Mercado Libre y demás. Barbieri, recuerden ese apellido. Martín Genesio, CEO de Energética AES, Energética, bancos energéticas hasta ahora. María Showa, la busqué a María Showa para saber quién era, vicepresidenta de AmCham. AmCham es la Cámara de Empresarios de Empresas con intereses norteamericanos en Argentina. Bueno, la Cámara de Empresas acá clara de Estados Unidos en Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación. Aconcagua Energía Generación, energía, bancos, energéticas, cuidado con eso. Y la busqué por eso, porque no sabía qué era, pero ser la vicepresidenta de AmCham y ser CEO de una energética es interesante. Bueno, Javier La Rosa, presidente de Chevron Latinoamérica, energética también, petróleo, gas y demás. Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, minería. Glencore es una minera y están en todo el manejo de venta de minerales. Cuidado con eso porque eso pasa como por un tubo y nadie sabe cuánto se va. Y según dicen, se llevan las cosas del país cuando ellos hacen una declaración jurada de puño y letra de ellos, ninguna intervención pública, y las riquezas del país se van para el puerto. Así que cuidado. Bancos, energéticas y minería. Por ahí se va a ir la plata, compañeros. Ese va a ser el tema. Para eso vienen, para eso endeudan. Como digo, no necesitan dólares si tienen la máquina de fabricar dólares. Si yo fabrico ladrillo, no voy a esperar que me paguen con ladrillo la venta de ladrillo. Obviamente voy a querer otro tipo de intercambio para tener una ganancia de eso. ¿Por qué decía de Barbieri? Porque lo dejé remarcado acá. Después de este comentario dice, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos se sienta con Barbieri, apellido italiano, muy común en la Argentina, a quien conoce la actividad privada. ¿De dónde? Como parte del equipo financiero de George Soros. George Soros, el representante, si hay un woke, si hay un progre en Estados Unidos, que además se tuvo que tomar el buque ahora, teóricamente, hacia Europa, cuando llegó Trump en su segundo gobierno, es George Soros. Pero se ve que el problema financiero no tiene que ver. Recordemos que el secretario del Tesoro norteamericano fue mano derecha de Soros, ¿no? Incluso en un hecho histórico que fue que le doblaron el brazo al sistema financiero inglés, a lo que sería el Banco Central de Inglaterra, para producir una devaluación. Así que miren el nivel de poder que tienen estos muchachos. Besen fue el primer inversor que confió en Ualá, la fintech que encabeza al empresario argentino. Así que Barbieri se sentó junto al secretario de Comercio norteamericano, secretario del Tesoro norteamericano, y llegamos a esto. Interesante lo que está pasando en el mundo, interesante lo que vemos, y ahora vemos la tubería por el que se van a ir nuestros recursos, ¿no? Minería, bancos y energéticas. Los dejo con esto. Gracias por estar ahí, gracias por compartir. Yo creo que esto, compañeros, realmente se va a arreglar cuando nosotros nos empecemos a juntar, a unir, dejemos la diferencia de lado, basta, ya está, o nos hundimos, terminamos siendo una república, una republiqueta africana,
Si no nos juntamos con las 3 banderas, independencia económica, justicia social, soberanía política, no compartimos estos videos, no tratamos de acercarnos a los compañeros, crear unidades básicas virtuales, hacer y juntarse y tener 3 banderas adelante que nos guíen. Si no lo hacemos, vamos a terminar extremadamente mal. Así que esta es mi invitación, gracias por estar ahí, gracias por compartir, por sumarse. Aquí pueden ver que hay un número de teléfono, que hay un grupo, como siempre digo, que se llama el Grupo Peronismo Picante, donde debatimos, es picante, pero respetuoso, pero sí, cada uno plantea sus ideas y tenemos la necesidad de discutir dentro del peronismo para poder organizarnos. Estamos absolutamente desastrosos, estamos siendo infiltrados tanto por izquierda en un primer momento y por derecha ahora va a ser el cambio. La unidad básica virtual también está a disposición de todos. La idea también es que ustedes abran sus propias unidades virtuales con amigos, conocidos, gente del barrio, gente de su ciudad o de su localidad, y poder seguir creciendo como peronismo. Después nos juntamos todos y organizamos. La idea es buscar referentes, buscar compañeros que tengan una pauta, una idea general de las cosas correctas que necesita el peronismo como cambio. Espero que lo logremos, compañeros, espero que hagamos cada uno con un granito de arena. Esto es ladrillo a ladrillo y ir poniendo Portland y creciendo. Si no, veo un destino muy sórdido para una Argentina que es riquísima en recursos naturales, pero que va a ser la bolsa de sangre, lo digo nuevamente, de un sistema financiero que está en decadencia y que necesita países como el nuestro, especialmente Argentina, porque no va a sonar muy humilde, esto lo digo, es uno de los mejores países del mundo, uno de los países más ricos y con las características fundamentales para un crecimiento y para la extracción de recursos. Así que bueno, los dejo con esa invitación, leo sus comentarios y gracias por estar acá.